Estimados participantes del foro sobre la encíclica de Laudato Si, es un placer para mí poder compartir con ustedes lo que he denominado Laudato Si, una lectura ecuménica, ya que quiero ofrecer algunas impresiones y algunos comentarios a la encíclica desde mi trabajo en el Consejo Mundial de Iglesias, coordinando el programa de cuidado de la creación y justicia climática. La encíclica ha tenido mucha difusión en los medios de comunicación. Creo que es importante ir más allá de esas informaciones que nos dan los medios de comunicación y entender por qué esta encíclica es tan importante. Es cierto que no es la primera encíclica del Papa Francisco. Ya en el año 2013 había publicado la encíclica Lumen Fidei, pero todos están de acuerdo en decir que esa encíclica había sido pensada y redactada por el antiguo Papa Benedicto XVI. Es así que con Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común, tenemos la primera encíclica pensada y redactada por el Papa Francisco. Una encíclica que va a revelar una parte importante de su pensamiento. ¿Por qué es importante? Porque el tema del cuidado de nuestra casa común, como se llama la encíclica, el cuidado, la protección de la creación, no es un tema nuevo en el Papa Francisco. El día en que asumió su pontificado en la misa del 19 de marzo del 2013, ya había hablado de la necesidad de proteger la creación. En ese momento decía, por ejemplo, seamos protectores de la creación, protectores del plan de Dios escrito en la naturaleza, protectores del otro y del ambiente. Y también decía, proteger toda la creación, proteger a cada persona, en particular a los más pobres, proteger a todos. Este es un servicio del obispo de Roma al que está llamado a cumplir y al cual también todos estamos llamados. Entonces aquí en esta homilía de marzo del 2013 ya tenemos dos temas que van a estar presentes todo lo largo de la encíclica y que yo creo que son unos temas básicos en lo que ha sido el compromiso ecuménico. El cuidado de la creación por un lado y la preocupación por los más pobres por otro lado. Recordemos que en los años 80 el Consejo Mundial de Iglesias tenía este proceso conciliar que se llamaba justicia, paz e integridad de la creación. Y lo que intentaba en este proceso era mostrar cómo las cuestiones de pobreza, de violencia, de destrucción ecológica están íntimamente relacionadas. En especial, como vamos a ver en la encíclica del Papa, pobreza, la situación de los más pobres, de los más vulnerables, está íntimamente relacionada con la destrucción ecológica, la contaminación, el cambio climático. Una lectura ecuménica de la encíclica también es una respuesta a la invitación que nos hace el Papa Francisco. Explícitamente y en varias ocasiones, el Papa Francisco va a invitar al diálogo, a un diálogo en el que pueden participar todos. No hay nadie que esté excluido de este diálogo. La encíclica, por tanto, no es un texto exclusivamente destinado a los católicos, como puede interpretarse, por ejemplo, la exhortación apostólica anterior del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, en donde explícitamente el Papa se dirige a los católicos. En Laudato Si, que es una encíclica que tiene un rango superior a una exhortación, va a ser una invitación al diálogo a todos. En especial lo vamos a ver a los cristianos, pero a todos los seres humanos de diferentes religiones, pero también aquellos que no tienen una confesión religiosa particular.
Hay una metodología que se ha utilizado mucho en la América Latina, en especial por la teología de la liberación, que puede ayudar a entender la encíclica. Me refiero a la metodología ver, juzgar y actuar. Analizar la realidad, ver qué está sucediendo en la realidad, discernir a partir de la Biblia y la teología y ofrecer pistas de acción. Eso ha sido una clave en la teología latinoamericana. Recordemos, por ejemplo, la obra de Clodovis Boff, el hermano de Leonardo Boff, Teología de lo Político, en donde va a desarrollar esta triple metodología, mediación socioanalítica, mediación teológica y la práctica, la praxis como forma de vehiculizar toda la reflexión teológica. Con esta metodología del ver, juzgar y actuar podemos entender el contenido y los diferentes capítulos de la encíclica del Papa Francisco. El ver, el primer punto, es el capítulo 1 de la encíclica, lo que pasa en nuestra casa, en donde va a analizar algunos de los componentes de la crisis ecológica. Por ejemplo, el tema de la contaminación del aire, del agua, de la tierra, el tema del cambio climático, la crisis del agua, del acceso al agua, la pérdida de la biodiversidad. Y ya desde el primer momento, el Papa va a decir que la crisis ecológica que tiene estas expresiones está directamente relacionada con el sufrimiento de los más pobres, de los abandonados, de los excluidos. Y va a hacer una afirmación muy fuerte, que es una afirmación que había hecho hace algunos años el teólogo brasileño Leonardo Boff. Tenemos que escuchar el grito de nuestra hermana la tierra junto con el grito de los abandonados de este mundo que exigen el cambio, va a decir en el párrafo 53 de la encíclica. De algún modo, el grito de los pobres es el eco del grito de la tierra y viceversa. Y como seres humanos, como cristianos, tenemos que escuchar este grito de la tierra y de los pobres. Es importante también señalar que luego de estos párrafos, el Papa va a invitar a otro diálogo, el diálogo entre ciencia y religión, afirmando que la religión necesita de la ciencia y que la ciencia necesita de la religión, y que estos dos saberes no pueden ir en paralelo, sino que tienen que complementarse, enriquecerse mutuamente. Es en este diálogo que es posible superar algunos de los obstáculos con los cuales nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el Papa va a hacer mención del paradigma tecnocrático, es decir, esa perspectiva que pretende que a través de la ciencia y la tecnología podemos resolver la crisis ecológica. Y sabemos que en el caso del cambio climático, por ejemplo, la ciencia y la tecnología no van a resolver las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, si no hay un cambio profundo en el modelo de desarrollo en el que estamos viviendo. Otro obstáculo que debemos enfrentar es el antropocentrismo excesivo, una visión que muchas veces ha sido sustentada y alimentada por las iglesias, que coloca al ser humano en la cúspide de la creación, dominando a toda la creación. Este tipo de antropocentrismo tiene que ser superado y reconocer al ser humano como parte de la creación, como hermano de los animales, de las plantas, de toda la creación. Un tercer obstáculo que tiene que ser superado, y aquí es claramente una posición que ha tenido el movimiento ecuménico por décadas, es el sistema financiero y económico actual,
en donde se piensa exclusivamente en un crecimiento ilimitado, en consumir más, en tener más ganancias, sin tener en cuenta que el sistema económico y financiero tiene que estar al servicio del ser humano. Y para responder a esta propuesta, en el juzgar de la encíclica, en este segundo momento, el Papa va a proponer una ecología integral. Sabemos que la ecología es una ciencia que fue creada a mediados del siglo XIX por Ernst Haeckel, pero que ha tenido un desarrollo a lo largo de estos 150 años, en donde ha salido de los límites de la biología, donde había sido creada, y hoy hablamos de ecología social, de ecología profunda, de ecología humana. Cuando el Papa habla de ecología integral, tenemos que tener en cuenta todas estas dimensiones de la ecología. Y la encíclica va a culminar con un llamado al actuar, la urgencia de actuar para responder a esta crisis ecológica en la que estamos inmersos. Un actuar que significa un cambio, una conversión, y es algo que a nivel del movimiento ecuménico venimos diciendo desde hace varios años. Para superar la crisis ecológica es necesario que haya un cambio a varios niveles, un cambio en nuestros estilos de vida, en particular de los países industrializados y de las élites de los países en desarrollo. Un cambio que significa una conversión profunda en nuestro modo de actuar, pero no alcanza con que cambiemos individualmente, tiene que haber también un cambio a nivel estructural, un cambio a nivel del marco legal internacional. Es por eso que el Consejo Mundial de Iglesias desde hace más de 20 años participa, por ejemplo, en las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático, la del año pasado en Lima y la de este año en París. Quiero volver finalmente a subrayar esta dimensión ecuménica de la encíclica, especialmente en los párrafos 8 y 9, el Papa va a reconocer que otras iglesias han avanzado ya mucho en la respuesta a la crisis ecológica y al cuidado de la casa común. Y va a poner como ejemplo al patriarca Bartolomeo, el patriarca ecuménico de Constantinopla, y va a citar varias veces afirmaciones del patriarca. Recordemos que el patriarca estableció ya en 1989 el 1 de septiembre como el día del cuidado de la creación. Y a partir de allí, eso fue retomado por el Consejo Mundial de Iglesias, proponiendo que del 1 de septiembre al 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, haya un tiempo para la creación, un tiempo en la que en los domingos, en las celebraciones litúrgicas, en los cultos, en las misas, en las celebraciones de la palabra se reflexione sobre la creación y haya acciones concretas para el cuidado de la creación, para responder a la crisis ecológica. El Papa Francisco va a terminar su encíclica con dos oraciones, una oración por la tierra y una oración de los cristianos, porque la primera es dirigida a todos, una oración de los cristianos con la creación. El unir acción y oración es algo que en este tiempo para la creación propuesto por el Consejo Mundial de Iglesias hemos intentado desarrollar a lo largo de todos estos años. No me queda más que recomendar la lectura de la encíclica Laudato Si. Yo creo que en el contenido no aporta mucha cosa nueva, más de lo que las diferentes iglesias habían reflexionado sobre la temática, pero es importante que un papa latinoamericano, como primera encíclica de su pontificado, haya querido escribir sobre el cuidado de la creación. Les deseo un muy buen foro,
que tengan una buena discusión y espero escuchar sobre los resultados de vuestras reflexiones. Un abrazo y un saludo de paz a todos los hermanos y hermanas que participan en el foro.